La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la Biblia, todos los temas relacionados a la Palabra de Dios. Ya tenemos algunos estudios que están disponibles, que puedes verlos. Estamos en el tema de Dios. En el tema de Dios estamos abarcando muchos ángulos del tema de Dios. Estamos hablando y vamos a seguir hablando de este tema acerca de Dios, la existencia de Dios, probando la existencia de Dios. Luego también estamos hablando de los atributos de Dios, las cualidades de Dios y la Trinidad de Dios. Son los subtemas que estamos trayendo en esta serie de estudios acerca de Dios. Así que te invitamos para que puedas ver todos los estudios y que también nos sigas para que puedas ir viendo los estudios que vamos a seguir trayendo, no solamente del tema de Dios. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar acerca de Jesucristo, del Espíritu Santo, de los dones, de evangelismo, vamos a hablar acerca de profecías y de otros muchos temas más, según Dios nos permita. Así que te invitamos para que puedas estar con nosotros siguiendo esta serie de enseñanzas. En el día de hoy vamos a continuar, como dije, hablando acerca de la existencia de Dios. Y hay 7 puntos que estamos considerando que prueban la existencia de Dios. En primer lugar, quiero decir que la Biblia no se escribió para probar la existencia de Dios, porque la Biblia lo da por sentado. Esto es cuestión de algunos decenios para acá, que hay personas que han puesto en duda la existencia de Dios y por eso estamos trayendo estos estudios para confirmar que Dios existe. Pero la Biblia no se escribió para probar que Dios existiera. La Biblia lo da por sentado. De hecho, dice la Biblia en el Salmo 14, número 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no quiero que usted se sienta ofendido, pero esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que solamente un necio puede decir que no hay Dios. Con todo respeto, si tú eres ateo, eres bienvenido a nuestro canal y quiero que veas esta enseñanza porque está dirigida para ti. Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Porque hay prueba suficiente de que Dios existe, de que Dios es real. Y eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a probar por las Escrituras, lo vamos a probar por la ciencia, lo vamos a probar por la historia, lo vamos a probar como Dios nos ponga en nuestro corazón, que es cierto. Y hemos estado hablando de temas bien importantes, como lo son la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, y vamos a hablar de otros temas científicos. Vamos a buscar las cuestiones científicas y vamos a probarte científicamente cómo la palabra de Dios se cumple y es real. La palabra de Dios es real. Así que te invitamos para que sigas en la enseñanza. Ok, como dije, hay 7 áreas donde podemos probar la existencia de Dios. En primer lugar, podemos probar con la misma teoría de la evolución y el Big Bang. Ese es un estudio que ya tenemos subido. También se puede probar por la creación perfecta de Dios, por el diseño preciso de esa creación de Dios, y también por el instinto animal, que vamos a probar de eso. Y vamos a hablar sobre las profecías y la historia. Hoy vamos a hablar sobre la profecía y la historia. Vamos a probar por las profecías y la historia que Dios es real. Y también se puede probar por los milagros. En la edad de los milagros no ha pasado. Dios hace milagros y lo podemos comprobar por las Escrituras y por los testimonios. De hecho, mi vida es un testimonio. He sido amenazado de muerte 5 veces predicando el Evangelio. He estado desahuciado por la ciencia médica en 3 ocasiones y Dios ha hecho milagros y estoy aquí predicando la palabra de Dios. Y otros muchos, cientos de miles y miles de testimonios que prueban que Dios hace milagros, y eso lo vamos a probar. Pero como dije, hoy nos vamos a enfocar en las profecías y la historia. Vamos a probar
por medio de las profecías, el cumplimiento histórico, como yo llamo, Dios es el Dios de la historia. Y antes que los acontecimientos ocurrieran, Dios habló cómo iban a ocurrir. Y esperamos que podamos cubrir todo lo que tenemos en el día de hoy. Si no podemos terminarlo, lo vamos a continuar en otra ocasión. Pero hay unas profecías que son extraordinarias. Hay muchas profecías que hablan que podemos utilizar acerca de probar la existencia de Dios a través de la historia. No podemos tomarlas todas, obviamente, porque no nos daría el tiempo, así que además queremos avanzar en otros temas, tantos temas que tenemos, y el tiempo, no queremos abusar del tiempo. Así que vamos a tomar, en primer lugar, una de esas profecías. Es una de las profecías que a mí más me emociona, que a mí más me inspira, porque prueba ahí categóricamente cómo Dios es el Dios que cumple la profecía. Dios cumple las profecías y de eso vamos a hablar. Ok, ¿qué es una profecía? Ok, una profecía es cuando Dios se le revela a uno de sus seres, de los siervos que él tenía, que están en la Biblia. Dios se les reveló a hombres y mujeres, hablándole acerca del futuro, ¿ok? Y se les reveló a ellos para mostrarles las cosas que iban a ocurrir. Y hay una profecía que se encuentra, más bien es una revelación, pero también es profético, en Daniel, en el capítulo 9 de Daniel. Y vamos a hablar acerca de esa profecía extraordinaria. Se conoce como la profecía de las 70 semanas que Dios se le reveló a Daniel. Ok, vamos al trasfondo histórico de lo que estaba ocurriendo para que podamos entender y luego entrar en detalles de lo que ocurrió allí. Ok, ¿qué ocurrió? Bien, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba cautivo en Babilonia a causa de la desobediencia a Dios. Dios le había mandado profetas para que actuaran correctamente. Ellos violaron la ley de Dios, profanaron el santuario de Dios, el templo de Dios que una vez había dedicado Salomón para que Dios en su presencia se manifestara. Dios hablaba a través al pueblo. En ese lugar era un lugar donde la gloria de Dios estuvo, pero ese pueblo se descarriló, inclusive profanaron ese lugar, hicieron cosas horribles profanando ese lugar. No tenemos tiempo para entrar en esos detalles, pero la cuestión fue que por causa de ese pecado Dios envió juicio. Y el juicio que vino fue que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó la ciudad cautiva y la llevó a Babilonia. La ciudad fue destruida, el templo de Salomón fue destruido, la ciudad fue destruida, solamente quedaron unas pocas personas, ancianos y gente pobre para que estuvieran cuidando la tierra, pero la mayoría de la gente se fue llevada cautiva. Entonces Dios tenía 3 voceros en cada uno de los lugares. En Jerusalén él tenía al vocero de Dios, que era Jeremías en aquel tiempo, para que diera mensaje a los que estaban allí todavía. Entre los cautivos tenía a Ezequiel. Y en la corte de Babilonia Dios colocó a unos jóvenes, entre ellos estaba Daniel. Y a este Daniel fue el que Dios le reveló lo que vamos a hablar el día de hoy. La profecía decía que ellos iban a estar cautivos en Babilonia 70 años. Cuando estaba a punto de cumplirse eso, Daniel, que era un joven lleno del Señor, que amaba a Dios, que era consagrado, oró y ayunó para pedir al Señor que tuviera misericordia y cumpliera las profecías que le había dado por medio de Jeremías. Y cuando él estaba orando, el ángel Gabriel, que es el ángel mensajero de Dios, se le apareció a él en visión personal y le habló acerca de esta extraordinaria profecía. Ok, él estaba preocupado porque la ciudad estaba en ruinas. Aunque él estaba en Babilonia, estaba escuchando que la ciudad estaba en ruina y que todo estaba destruido, y él le preocupaba. Era su nación, era su pueblo, y le pidió a Dios qué iba a pasar con esa situación.
Y el Señor, a través del ángel Gabriel, el mismo que le habló a María sobre el anuncio de Jesús, y en otras ocasiones, Gabriel es el enviado de Dios para los mensajes, pues le habló a Daniel y le dijo lo que iba a pasar, no solamente en ese momento, sino lo que iba a pasar desde ese momento hasta prácticamente el tiempo final, este tiempo que estamos viviendo. Esta profecía se ha cumplido en parte, se está cumpliendo y se va a cumplir, y todavía no se ha cumplido totalmente. Estamos viendo el cumplimiento de esta extraordinaria revelación que Dios le dio a Daniel. ¿Ok? Ese es más o menos el trasfondo histórico. Vamos entonces a entrar a la escritura. Vamos a ir a esa escritura, lo que le dijo el ángel, y lo vamos a analizar. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. En Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27, no podemos leer todo el capítulo, puedes leerlo después con calma, pero vamos a leer esa escritura que es la que revela lo que le dijo Gabriel. Mira lo que dice allí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restablecer y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, mira esto, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá el desolador, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Tremenda escritura. Aquí hay una profundidad tan tremenda. Vamos a tratar de lo más que podamos cubrir para poder explicar esto, porque esto tiene una revelación extraordinaria, histórica, de cómo Dios interviene en la humanidad, en la historia, y cómo cumple al pie de la letra. Aquí estamos hablando de que Dios habla de días, de semanas, cómo Dios establece, no solamente que iba a haber una orden, oye bien, aquí establece, en lo que leímos, ahí establece que Dios iba a dar una orden, Dios iba a promover que se diera una orden para reedificar a Jerusalén, la que él estaba preocupado, que estaba cautivo. El Señor le dijo, en palabras sencillas, voy a tratar de parafrasear esto para que entendamos y aprovechemos el tiempo. O sea, el ángel viene y le dice, mira, Daniel, no tienes que preocuparte. Eso es parafraseando en mi propio entendimiento, ¿verdad? No tienes que preocuparte porque va a haber una orden de que se va a restaurar a la ciudad y se va a reedificar el muro y la ciudad se va a reestructurar. Pero quiero que sepas algo. No solamente va a pasar eso, sino que al cabo de un tiempo, que lo vamos a tratar de explicar aquí, voy a no solamente reedificar eso, sino que voy a enviar al mundo al Mesías. Recuerda que estamos hablando en el Antiguo Testamento, Jesús todavía no había venido. De hecho, esta profecía fue dada 6 siglos antes del cumplimiento. Oye esto, 6 siglos antes Dios le está dando esta profecía a Daniel. Y cuando Daniel está en cautividad, ni siquiera se había dado la orden. Eso ocurrió 2 siglos después que Daniel vio esta revelación y la escribió, que empezó a cumplirse. Mira eso. Entonces Dios le dice, mira, no solamente voy a restaurar la ciudad, sino que voy a enviar
al príncipe, al Mesías príncipe, que va a venir a redimir a la humanidad de su pecado y a establecer su reino de justicia aquí en la tierra. Pero van a ocurrir algunas cosas. Y entre una de las cosas que va a ocurrir es que va a venir un desolador. ¿Quién es ese desolador? Es el anticristo. Y de hecho, Jesús habló en Mateo capítulo 24, en el versículo 15 y 16, Jesús cita esta escritura de Daniel, dándole importancia a eso, y habló de esa desolación que iba a traer el anticristo, que iba a venir y que todavía en este momento no ha venido. Por eso dije que esta profecía se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir en todos los ámbitos. ¿Okay? Y él le dijo, pero va a venir este hombre y se va a edificar otra vez el templo. Oye, esto se va a edificar de nuevo, se volverá a destruir el templo y se volverá a edificar otro templo, y en ese tercer templo que se va a construir, ahí vendrá el desolador, o sea, el anticristo, y lo va a profanar. Y luego de todo esto, entonces vendrá el final, cuando el Señor venga a establecer el imperio de Él en la tierra. Qué tremenda escritura, hermano. Esto hay que tomarlo con detenimiento. Como dije, estoy orando al Señor y estoy recopilando información, porque mi próximo libro de profecía va a incluir esta profecía. Estamos hablando del libro de El tiempo del fin, que vamos a hablar de todas las profecías que hemos estado cumpliendo. Es la continuación de mi primer libro, que es la profecía de la crisis económica. Aquí yo quería escribir todo eso, pero no quería cansar a las personas, y le dije aquí que iba a continuar en otro libro esta enseñanza, y esto es lo que vamos a hablar en parte en ese otro libro. Estamos orando para que Dios nos permita y podamos tenerlo, y quién sabe, si estás viendo este video, es posible que ya se haya publicado y que puedes solicitarlo en nuestros sitios en internet. Ahora, vamos a tratar de explicar esto lo mejor que podamos. Como dije, esto es algo bien abarcador, pero vamos a explicar un poco de esto, porque aquí el Señor le está dando un dato importante, que está hablando acerca de tiempos, ¿ok? Estamos diciendo que Dios es el Dios de la historia, y que Dios nada le toma por sorpresa. La gente dice, Dios no existe, algunos dicen, Dios no existe. Pues mira, la historia prueba que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios le habló a este hombre y a otros más acerca de cómo iban a ser los imperios y los regímenes y lo que iba a pasar en la historia. Eso quiere decir que Dios interviene en la historia humana para cumplir su palabra. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que le servimos. A nosotros los cristianos estamos fundamentados en esa fe sólida de Dios. Sabemos que Dios tiene control del tiempo. La Biblia dice que en su mano Jesús dijo, están los tiempos y las sazones, y Él tiene total autoridad sobre los imperios, y la Biblia dice también que Dios quita reyes y pone reyes. Entonces, antes de que ocurriera todo esto, como dijimos, estamos hablando de 6 siglos antes del cumplimiento profético. Dios le habla a un hombre y le dice, escribe eso en el libro, en mi libro, en la Biblia, en el libro de Dios, para que las generaciones sepan, ¿ok? Y está hablando, como dije, de tiempo. Vamos a analizar esos tiempos que vemos ahí, porque es interesante. Hay muchas personas que han estado haciendo esos cálculos, porque ahí habla acerca de semanas, de tiempo, y podemos analizar eso y ver los cálculos acerca de ese tiempo, y vamos a ver cómo exactamente como el ángel le dijo a Daniel, así mismo se cumplió al pie de la letra. Ok, hay unos datos que revela en la escritura de las fechas cuando algunos de estos acontecimientos ocurrieron, porque Dios quería que se establecieran ahí para nosotros hoy en día confirmarlo, y que tú sepas que Dios es el que está rigiendo los gobiernos del mundo. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Por eso los cristianos lo que tenemos que confiar en el Señor, orar de Dios, actuar correctamente, porque Dios tiene control aún de los gobiernos. Ok, vamos a analizar eso.
dice ahí, en palabras sencillas, parafraseando, van a venir 70 semanas. El Señor habló acerca de 70 semanas. Obviamente, estos no son semanas de 7 días, como nosotros lo conocemos, porque en 70 semanas no se puede cumplir ninguno de estos. Pero recuerda que la Biblia habla acerca de unos simbolismos, y estos son 7, cada uno de esos años representaba un múltiplo de 7, ¿ok? Sería multiplicando 7 por 7, ¿ok? De 70 en 70, ¿ok? Dice ahí que va a haber 70 semanas, ¿ok? Hay un dato curioso que nosotros tenemos que entender para poder explicar esto. Y es que el pueblo de Dios no usaba el calendario que usamos nosotros hoy en día. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que es el solar, pero los judíos utilizaban el año lunar. Así que los meses de ellos eran más cortos porque utilizaban el año lunar. Y eso se puede corroborar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, donde habla ahí el Señor de eso que en parte hablamos en esta profecía, de estos 3 años y medio, y habla de 1260 días. 1260 días conforme al año lunar son 3 años y medio. Así que eso confirma que lo que está hablando aquí no estábamos hablando del año solar, sino del año lunar, que era el que usaban los judíos. Eso es un dato importante que tienes que entender para poder entender esta explicación de las 70 semanas. Ok, el ángel le dijo, mira, va a venir, aquí va a venir, hay 70 semanas que están determinadas, que ya Dios las determinó sobre tu pueblo, ¿ok? Para restablecer todo, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, eterna, para sellar la visión, la profecía y ungir al Santo de los Santos, que es Cristo. Entonces dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas? Ok, vamos a hablar acerca de eso. Ok, dice ahí que van a haber 70 semanas en términos generales, pero para de la orden de la edificación de la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, oiga bien, que ese es Cristo, van a haber 69 semanas, ¿ok? Van a venir 7 semanas y luego 62 que van a completar las 69, ¿ok? Entonces es interesante porque la Biblia dice cuándo se dio la orden para que saliera la edificación de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Y ese dato es bien importante para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 6, fue cuando se hizo el decreto que lo hizo el rey Artajerjes de que se restableciera la ciudad de Jerusalén y se arreglara. Ya Daniel se había muerto cuando eso. Recuerda que estamos diciendo que estamos hablando de 2 siglos después que Daniel hizo la profecía. Daniel se murió, pero la palabra permanece para siempre y ahí está escrita. ¿Ok? Entonces, dice en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 6, no lo vamos a leer, usted lo lee después con calma. Ahí establece cuándo se dio la orden, el día 14 de marzo, y cuando se han investigado los cálculos del Real Observatorio de Greenwich en Inglaterra, que es la forma de medir el tiempo que se ha medido de los acontecimientos científicos y matemáticos, se ha demostrado que esa orden se dio en el 445 antes de Cristo. Oiga bien, en el 445 a.C. se dio el decreto de Artajerjes, ¿ok? Entonces, se tardó en reconstruir la ciudad 49 años. 49 años son 7 semanas en el año lunar, ¿ok? Ahí se cumple las 7 semanas que el Señor le habló a Daniel, que se iba a reconstruir la ciudad.
y se construyó en el año 396. Recuerda que esto ha sido corroborado por el observatorio de Greenwich en Inglaterra en estos tiempos, ¿ok? Esa fue la fecha cuando se reconstruyó Jerusalén. Dice entonces después que iba a pasar las 62 semanas, que iban a completar las 69 semanas, ¿ok? Entonces, cuando se hace el cálculo a base de un año lunar, y se saca eso en días, en días, es importante para llegar a un entendimiento se sacó en días, ok, en días fueron 173.880 días que se iba a cumplir esta profecía, ok, 173.880 días, y eso lo vamos a analizar, ok. ¿Qué pasó? Ok, cuando uno hace el cálculo, establece que desde la restauración de Jerusalén hubieron 434 años hasta el año 32 de la era cristiana. Oye esto, hasta el año 32. La profecía decía que después que se reconstruyera Jerusalén, iban a pasar 62 semanas y iba a aparecer ¿quién? El príncipe de los príncipes. Iba a venir el Mesías príncipe, ¿ok? Y eso ocurrió, se completó en el año 32 de la era cristiana, ¿ok? Jesús nació y se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Pero el año cero no se cuenta, porque eso lo contamos nosotros para dividir las dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando completamos eso, llegamos al año 32. Y recuerda que Jesús nació y Jesús comenzó su ministerio. Dice la Biblia en Lucas que aproximadamente Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. O sea, desde el año 0 nació Jesús, 30 años que estuvo creciendo y comenzó su ministerio. Y el ministerio de Jesús, la Biblia dice que duró 3 años. O sea, que en el año 32, podemos llegar al cálculo de que Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén cuando vino sobre aquel burrito y lo proclamaron rey sobre los judíos. Y esa escritura es muy significativa porque en Zacarías capítulo 9, verso 9, habla acerca de esa entrada de Jesucristo. Ahí se cumplen las 69 semanas de la profecía que Dios le dio a Gabriel. Oiga bien, ahora, ¿qué pasó? Después de eso, Jesús fue crucificado, nosotros sabemos la historia, y luego el Señor resucitó, llamó a los discípulos para que fueran a predicar el evangelio. Hay una época, hay un tiempo que hay una pausa, un silencio espiritual. En la Biblia aparecen varios momentos en que Dios hizo ese silencio. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un silencio. Y aquí en esa escritura, a partir de eso, hay un silencio, porque después de eso dice, y después de las 69 semanas, mira lo que dice, se le quitará la vida al Mesías. Aquí profetiza que cuando el Señor, después de la entrada triunfal, se le iba a quitar la vida al Mesías. Y estamos hablando de 6 siglos antes de eso. Y Dios habló exactamente que se le iba a quitar la vida al Mesías. Y dice, pero no por sí mismo. Eso fue lo que ocurrió cuando mataron a Jesucristo en Jerusalén. Allá lo crucificaron, ¿ok? Pero hay algo más. Dice que después de esto vendrá un pueblo y un príncipe que ha de venir para destruir la ciudad y el santuario. Ok, Cristo murió y empezaron a predicar los cristianos. En el año 70 de nuestra era cristiana, después de Jesús morir, los judíos se rebelaron contra los romanos, y los romanos enviaron al general Tito, y eso no está en la Biblia, pero está en la historia en la historia del mundo. El general Tito vino a Jerusalén y los judíos
todos se aglomeraron en el templo resistiendo la intervención romana. Y dice Josefo, que es un historiador que no es judío, que no es cristiano, pero es judío, que escribió para los romanos, que alguien, y Josefo vivió en ese momento, alguien lanzó una antorcha encendida en el templo y se quemó el templo. Jesús había profetizado tiempo antes, cuando los discípulos salieron del templo, que dijeron, mira qué piedras hermosas. Él le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida de este templo. Eso se cumplió cuando Tito estuvo allí, se encendió aquel lugar, murieron muchos judíos y este templo se destruyó. Lo mismo que dice aquí la Biblia, que vendría alguien de afuera, iba a destruir ese templo. Se destruyó el templo de Jerusalén, todavía está en destrucción ahora, está en las ruinas de Jerusalén, está solamente el muro, que le llaman el muro de las lamentaciones, y eso se cumplió al pie de la letra, como dice la Biblia. Pero como te dije, iba a haber un tiempo de silencio, ¿ok? Un tiempo de una pausa que iba a ocurrir en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios tenía que alcanzar al mundo con el evangelio. Los cristianos salieron a predicar y hay un tiempo que no está determinado, pero hay una semana que queda ahí pendiente. Dice, y por otra semana, o sea, después de esto, dice, después de otra semana, entonces va a venir el desolador. ¿Qué va a pasar? La última semana es la semana donde el anticristo va a tomar posesión de la tierra. Y ese es un dato muy importante. Quiero terminar, aunque no quiero abusar del tiempo, pero quiero terminar para no dejar esto en el aire. Me gustaría seguir en otro y abundar, pero para no dejar esto en el aire, vamos a terminar esto y quizás luego vamos a entrar en más detalle cuando hablemos de profecías. Vamos a entrar en más detalle en otro video acerca de esto. Vamos a profundizar. Además, como te dije, en el libro vamos a tratar de profundizar sobre esto. Pero vamos a adelantar de esa última semana. En la última semana, la Biblia habla en Apocalipsis que va a ser un periodo de 7 años. Se van a dividir en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué va a pasar? El templo que está en ruinas se va a reconstruir. Ese templo donde está el muro de los lamentos se va a reconstruir. De hecho, ya los judíos tienen los planos, tienen las vestiduras sacerdotales y ellos están esperando el momento para construir ese templo. Tienen los materiales, tienen todo listo hoy en día. Están esperando el momento para construir ese templo. Ya tienen todo preparado, hasta el ganado vacuno que van a usar en los sacrificios, porque el único lugar donde un judío puede adorar a Dios es en ese templo. Tienen sinagogas, pero adoración solamente ahí. Y ahí no pueden hacer nada porque está lo que se llama la mezquita de Omar de los musulmanes, que está ahí encima y no pueden destruirla. Eso es otro tema para otro estudio que vamos a tocar sobre eso para dar más detalles. Pero ¿qué pasa? En ese lugar sí se va a construir ese templo porque está profetizado. Y en ese templo, cuando se construya, cuando se establezca eso, va a venir luego el anticristo. Y va a hacer un pacto con muchos. Ahí lo dice, que hará un pacto con ellos. Y luego dice, vendrá la abominación que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Versos 15 y 16, que es que ese falso Cristo, que ellos van a creer que es el Mesías, pero va a ser falso, se va a rebelar contra ellos, va a quitar el continuo sacrificio, va a quitar la adoración y va a decir, yo soy Dios, a mí es que hay que adorarme. Y ahí entonces va a haber un conflicto entre los judíos, entre todos los reinos del mundo, y va a pasar 3 años y medio, y esa es la última semana que todavía hoy no se ha cumplido, y ahí estamos esperando ese acontecimiento. Volviendo rápidamente al cálculo que estábamos hablando, ¿ok? Si hacemos el cálculo, estamos hablando de que son 477 años y 24 días si lo buscamos en el calendario solar. Pero, ¿qué pasa? Que el calendario solar no cubre una fecha completa. En el calendario solar, cada cierto tiempo se acorta, porque no es completa el redondel hacia el sol que da. Entonces hay años que se llaman años bisiestos. Cuando analizamos los años bisiestos
Y cuando vemos que esos años se pueden agregar más a los años que ya se ha establecido, estamos hablando de 173.764 días, más los 119 días del año bisiesto, hacen un total de 173.883 días. Pero no son 365 días exactos. Como tú sabes, siempre se le acorta un poco y se va añadiendo. Y en ese tiempo, en los 128 años, hay un año que se elimina para completar el año lunar. Así que 173.833 se le restan tres años que ha estado en esa ecuación y salen 173.880 años exactos, que son los años que inicialmente estábamos mencionando, que le habló acerca de las 70 semanas del año lunar que Dios le habló al profeta Daniel. Espero que puedan haber entendido bien. Si no lo has entendido, vuelve y coloca nuevamente este video para que lo analices. Es algo bien profundo. Traté de avanzar lo más que pude. Perdone si estuve muy rápido, pero quería completar este estudio. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios es el Dios real, porque es el Dios de la historia, y que en esta sencilla profecía Dios habló de días precisos, de momentos precisos en el cumplimiento de la restauración de Israel, en cuando estaba cautiva en Babilonia, de el Mesías que iba a venir, de cuando lo iban a matar, de cuando fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70, y habla acerca de la profecía del anticristo que va a venir pronto, 7 años que va a estar aquí en la tierra, y de eso hablaremos en otros videos. Gracias por estar atento a nuestra enseñanza del día de hoy. No quiero terminar sin invitarte a aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si no lo has recibido, recíbelo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un Dios tan poderoso que tiene control del tiempo es un Dios que debe ser servido. Y yo te invito para que tú le sirvas al Señor. La Biblia dice: si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ora al Señor cuando termine este mensaje. Pídele a Cristo que entre en tu corazón y que te salve, y sírvele al Dios que controla el universo. Si Él controla el universo, controlará tu vida y te ayudará en los problemas y en las dificultades que tú tienes. Y si eres creyente, no te desanimes. Busca más al Señor, que ese Dios puede controlar tu vida y guiarte a la prosperidad. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.